Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este Becarios Knowledge Day, una nueva edición de esta actividad en la que nos encontramos con varios becarios de Fundación La Caixa que están en diferentes partes del mundo y nos reunimos para escuchar sus voces, saber en qué trabajan, en qué están trabajando, en qué han trabajado, siempre alrededor de un tema. Hoy concretamente hablaremos de la belleza. Mi nombre es Silvia Bravo, yo trabajo para la agencia Ubic Media y damos apoyo a Fundación La Caixa en la comunicación de este maravilloso programa, que es el de los becarios y becarias de Fundación La Caixa. Antes de empezar y de que os explique exactamente cómo vamos a funcionar, me gustaría dar la bienvenida a José Miguel Pulido, que es el presidente de la Asociación de Becarios de Fundación La Caixa, y él os da la bienvenida y luego yo ya os explico los detalles. Bienvenido, José Miguel. Muchas gracias, Silvia. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Becarios Knowledge Day. Creo que somos más de 150 apuntados y esto yo creo que refleja el interés por este tipo de formato donde cuatro becarios durante 10 minutos nos hablan en un tema compartido, pero desde su visión y en un tema en que son expertos y probablemente primeras figuras mundiales, ¿no? Entonces, en las ediciones que hemos hecho hasta ahora, que creo que llevamos ya 8 o 9 años, siempre cada una de ellas ha sido un poco sorpresa positiva, en el sentido en que a lo mejor es un tema que no conoces y esos 10 minutos te generan un interés que te hace profundizar, o en esos 10 minutos te permite profundizar en algo que te interesaba, o simplemente disfrutas por la pasión con la que se transmite, ¿no? Entonces, lo que hemos visto también, entonces, realmente deseando participar, agradecer a todos los ponentes por estar aquí. Y en el caso de estos temas genéricos, yo creo que está muy bien porque nos permite una perspectiva amplia y desde diferentes puntos de vista. Yo creo que además hemos hecho antes envejecimiento, hemos hecho el amor, y en el caso de la belleza, yo creo que es algo que realmente es una parte esencial de la vida. Y yo creo que a través de los ponentes vamos a ver un poco esto, ¿no? Cómo el arte puede ser ese punto de entrada a la belleza, cómo la estética puede ser convertirlo en una filosofía de vida, cómo puede tener su lado oscuro y luego cómo puede realmente ayudarte a ser una mejor persona, un mejor ser humano, etcétera. O sea que realmente creo que puede ser una sesión estupenda y con muchas ganas de verla. Gracias a todos y adelante. Muchísimas gracias, José Miguel. Pues sí, yo decía buenas tardes y como decía José Miguel, hay personas que se han conectado desde diferentes lugares, o sea que para algunos será buenos días, así que buenos días también a los que estéis en otros lugares. Os explico pues un poquito cómo funciona, por si es la primera vez que estáis en un Becarios Knowledge Day, y si es la primera espero que no sea la última. Son charlas cortitas de unos 8 minutos y luego tenemos un par de minutos para hacer preguntas a ese ponente. Vosotros las podéis mandar a través del chat de esta charla virtual y yo las recogeré y en la medida que pueda pues tendré que escoger una o dos si hay muchas, pero os animo a que haya muchas, por favor, porque siempre es muy interesante. Y tras estos 8 o 10 minutos vamos con la siguiente. Y tenemos hoy tendremos a 4 personas, estamos muy contentos de poder tenerles aquí a todos. Os presentaré a la primera persona porque esto vamos a ir rápido. Y empezamos con Ignacio Mateos. Ignacio es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense, estudió en Nueva York con la beca de Fundación La Caixa, ha trabajado también y estudiado en Sao Paulo. Y una de las características especiales de Ignacio es que ha fundado una asociación, ahora no sé cómo llamarle, o fundación. ¿Has dicho, perdona? Organización. Una organización en la que se promueve la meditación a través del arte, ¿no? La búsqueda de este bienestar a través del arte, ¿no? Así que empezamos, son las 6 de la tarde para algunos, si no muchos. Venimos de muchas cosas en la cabeza y nos parecía que esta era una buena forma de empezar esta sesión, empezando a hablar de qué es la belleza y buscando ¿no? este punto de armonía con la belleza del arte. Adelante, Ignacio. Y yo pongo el cronómetro, ¿de acuerdo? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Silvia, y gracias también a la Fundación La Caixa por la invitación y por haber pensado en mí en esta sesión. Y a todos los que nos están viendo, pues por supuesto también. Espero que disfrutéis mucho. Bueno, a mí me gustaría recorrer el maravilloso mundo de la belleza y a su vez también me gustaría que realizáramos una pequeña meditación luego con una taza de té como esta, ¿vale? Ahora os contaré enseguida. Bueno, empezamos.
La belleza en la naturaleza se encuentra en la realidad bajo las formas más diversas. En cuanto se descubre, pertenece al arte, o más bien al artista que sabe descubrirla. Es una frase de Gustave Courbet, que, como sabéis, es el fundador del movimiento realista, que reivindicaba la pintura como una mirada sobre lo real, alejándose de la idealización. Porque, por supuesto, en torno a la belleza han surgido desde siempre muchísimas preguntas, ¿no? Si revisamos la historia del arte, la belleza se configura principalmente desde un contexto cultural o, en realidad, yo diría más bien desde nuestra manera de mirar. Mi trayectoria, como comentaba Silvia, en los últimos años ha estado muy ligada a la denominada meditación contemplativa, que para mí es una herramienta de disfrute y de ordenación interior. Tras la Fundación Nueva York de ARPAD, he profundizado sobre todo en la práctica del Zen, la dimensión contemplativa de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola y, por supuesto, en el estudio de la expresión artística que tanto nos gusta ver en museos, en galerías. Ahora mismo estoy inmerso en el lanzamiento del libro Meditarte, que recoge este método de meditación contemplativa y que, por supuesto, espero que podáis disfrutar muy pronto. Bueno, ahora os invito a reflexionar sobre las diferencias entre estas dos obras. No están tan separadas en el tiempo como pudiera parecer, lo que pasa es que una es occidental y otra oriental. Por un lado tenemos esta conocidísima escultura de Miguel Ángel y, por otro, una pintura en formato rollo vertical de Kano Masanobu. Se trata, de hecho, de dos acercamientos a la belleza muy diferentes. La de la izquierda, el David, es armónica idealizada, persigue el triunfo de la belleza, del intelecto y del ser humano, y en la de la derecha encontramos, en cambio, una escena de belleza para la contemplación, mucho más efímera, ligada al vacío, a la naturaleza y a la experimentación de la armonía interior. La búsqueda de la belleza ha diferido muchísimo a lo largo de los siglos, pero también en las mismas regiones geográficas ha cambiado mucho. En la época clásica se desarrolla este ideal griego de proporciones equilibradas y sensualidad serena. Hay un canon que persigue la proporción áurea, que según los griegos es la fórmula matemática de la perfección. Pero en cambio, en la Edad Media se centra mucho más en lo divino, en lo espiritual y en lo trascendente. Se trata de una belleza, como veis, de colores y mucho más plana, mucho más austera. Nos lleva a una idea de eternidad. En el Renacimiento, por ejemplo, volvemos a la belleza ideal clásica. Ahí tenemos al hombre de Vitruvio, de Leonardo, recordándonos esa visión humanista en la que el ser humano es la medida de todas las cosas. Pero la belleza, como bien os estoy diciendo, está en constante evolución, en constante búsqueda de revisiones, de tensiones, siempre en función de diferentes épocas, ideas filosóficas, religiosas, políticas. Por ejemplo, estas imágenes, ¿no? Pasamos de la exuberancia del barroco a la que le contesta la sobriedad del neoclasicismo, a la que luego responden sucesivamente otros estilos como el romanticismo, el realismo, el impresionismo, hasta llegar a la época de las vanguardias, en la que se rompe ya con los cánones tradicionales, se pone totalmente en cuestión la idea de belleza como armonía, proporción o imitación de la naturaleza, dando paso a nuevas formas de expresión, lo provocador, lo conceptual, lo subjetivo, incluso, como vemos aquí, lo feo, ¿no? Y en la actualidad, ¿qué pasa? Pues es una pregunta, ¿no? ¿Estamos ya saturados de esta belleza tan perfecta generada por la inteligencia artificial? Volvamos a Oriente. Me interesa mucho recuperar esta idea de otro tipo de belleza superior a la humana, que es la belleza de la naturaleza. Como la de este paisaje monócromo de Fan Quan, que es uno de los grandes pintores de la dinastía Song, aquí vemos la belleza como vacío, como sugerencia y como contemplación. Lo bello es espontáneo y se permite al mundo que se exprese tal y como es. Lo que os propongo ahora es realizar una meditación para aprender a aceptar y disfrutar de la belleza simple e imperfecta a través de esta taza de té seto negra perteneciente al periodo Momoyama japonés, muy similar a esta que os he enseñado. Esta pieza nos permite entrar en la atmósfera del Wabicha por medio de la ceremonia del té.
Y en las artes, como sabéis, el proceso es tan importante como el producto final. De ahí que la meditación pues, sea tan interesante. Os propongo realizar la meditación siguiendo estos 7 pasos de meditación contemplativa. Así que poneros cómodos. En primer lugar, vamos a escapar a un lugar. Vamos a desconectar del mundo, de nuestras obligaciones laborales y familiares. El motivo ya lo hemos escogido, que va a ser esta taza. Y vamos a adoptar una postura cómoda. Vamos a estirar bien la columna vertebral, como si un hilo de plata nos tirara hacia arriba. Y vamos a relajar todos nuestros músculos para que no haya tensiones. Apoyando bien los pies en el suelo, las manos encima de las piernas, relajando nuestro cuerpo poco a poco. Vamos a mantener una actitud de principiante y tomamos conciencia del momento presente. No removemos el pasado ni anticipamos el futuro, ya que muchas veces esto es lo que más nos hace sufrir. Estamos aquí y ahora. Y vamos a contemplar. Vamos a hacer la meditación y a saborear la obra. Comencemos examinando la forma cilíndrica del tazón. En cerámica racú se prefieren piezas esculpidas a mano, que enfaticen la individualidad, la espontaneidad y el gesto. Para explorar la sensualidad de la estética japonesa, es fundamental comprender las transiciones entre la luz y la sombra. Con la actitud correcta, es posible encontrar belleza en los patrones de sus sombras. Fijaos en su esmalte negro, que desprende brillo en algunas zonas. Una iluminación excesiva puede aniquilar la belleza. El tazón tiene una textura moteada, grumosa. Estas irregularidades son parte de su belleza natural, no un defecto. Ser capaces de abrazar la imperfección es un arte en sí mismo. Vamos volviendo poco a poco a nuestra realidad. Vamos a examinar las emociones que han surgido durante la meditación, reacciones que hayan podido emerger. Y en definitiva, al menos en mi opinión, la belleza universal es armónica, simple, profunda, atemporal y sobre todo muy abierta a la reflexión y a diversas interpretaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ignacio. Espero que esta meditación no nos haya llevado muy allá. Y como tenemos tiempo para las preguntas, muy bien, has sido muy bien de tiempo, Ignacio, felicidades. Tenemos una pregunta de la audiencia. Tú hablabas de que este arte es atemporal, universal, pero en el fondo tenemos al receptor, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es objetivo o subjetivo, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto hay una componente que tú añades a esta percepción a través de tu experiencia, entiendo? Esa podría ser una pregunta por un lado y es una pregunta que nos viene del chat. Y también me preguntaba si a lo largo de tu experiencia te has dado cuenta o te has topado con tipos de arte o concretos que no permitan o que sean más, que tengan una barrera hacia la meditación, que a lo mejor no funcionan. Sí, desde luego. Bueno, el arte es algo tan amplio, ¿no? Cada persona lo puede sentir de una manera diferente, ¿no? Yo siempre digo que de cara a realizar una meditación, que en el fondo todos la hacemos de una manera o de otra, sí que creo que hay que buscar una obra que desprenda armonía, una armonía mínima, una capacidad de ordenación y sobre todo que tenga significado para el espectador, porque somos tan diversos y estamos expuestos a tantos estímulos, a tantas imágenes, que luego al final cada uno sabemos qué nos puede atraer más o incluso qué nos puede dar más paz o menos paz, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí que creo que hay un tipo de obra dentro de lo que es el arte, lo enorme que es, sí que creo que determinadas arquitecturas, determinadas pinturas de paisaje, por ejemplo,
o determinadas obras abstractas, porque la abstracción también tiene una capacidad a veces para vaciarnos y poder sentirnos mejor, ¿no? Y en ese sentido, yo, de hecho, en mi libro de Meditarte, he seleccionado 7 obras muy específicamente que van desde una taza de té como la que hemos visto ahora a una pintura impresionista, un mandala tibetano en forma de tanka. También tengo una obra de Agnes Martin de sensibilidad más minimalista. O sea que, bueno, yo creo que lo que importa sobre todo es la actitud con la que afrontemos la obra de arte, porque toda obra de arte, incluso aunque sea algo más trágico, más histórico, nos puede hacer reflexionar y traer cosas muy buenas. Lo importante es que se cree una escucha de cómo reaccionamos al arte y a la belleza, por supuesto. Pues muchísimas gracias, Ignacio. Y Muchas gracias. en estas sesiones de charlas rápidas nos toca ahora darle la bienvenida a Ana Clemente. Ana, bienvenida. Ana es investigadora en mecanismos computacionales y neurobiológicos de cognición y conducta, y concretamente en la percepción y evaluación de procesos creativos. Ana estudió con una beca, bueno, hizo el doctorado siempre está a caballo entre el estudio y la investigación, con una beca de la Caixa Infinite, y desde 2023 está en el Instituto Max Planck de Estética Empírica. Bienvenida, Ana. Y con Ana queremos hacer este viaje un poquito, ¿no?, sobre qué ha sido la estética y cómo ha ido cambiando y cómo esto está ligado un poquito a cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? O sea, ya estamos intentando entender esta percepción y ver qué le sucede a nuestro cerebro cuando estamos percibiendo algo que consideramos estético. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta amable presentación y a todo el equipo de la Caixa por brindarme la oportunidad de presentar brevemente una perspectiva científica sobre la estética. Espero que la disfrutéis tanto como yo he disfrutado al prepararla. Muchas gracias por vuestra atención. Los humanos, al igual que otros animales, somos sensibles al entorno. Nos basamos en la información sensorial, exteroceptiva, propioceptiva e interoceptiva para guiar nuestro comportamiento y nuestra existencia en el mundo. Buscamos y participamos en comportamientos con resultados positivos o gratificantes y al mismo tiempo evitamos aquellos que conllevan consecuencias negativas o punitivas. En otras palabras, nuestras decisiones y acciones están motivadas por la recompensa o el placer que esperamos u obtenemos de ellas. Es más, construimos nuestro conocimiento del mundo en función del placer que obtenemos al interactuar con el entorno. Con el fin de entender nuestra existencia e interacción en el entorno, filósofos y científicos se han esforzado durante milenios por identificar las leyes que rigen las propiedades de los estímulos y el placer de percibirlos. La idea de que la preferencia emana del objeto se remonta al pensamiento filosófico clásico. Por ejemplo, la escuela pitagórica sostenía que el valor hedónico de cualquier objeto reside en la disposición armoniosa y la proporción entre sus partes. En esta búsqueda por desvelar las relaciones entre las propiedades de los estímulos, nuestro juicio sobre ellos y el impacto de esta interacción, el gusto o la sensibilidad estética ha sido siempre una idea central y polimórfica, intrínsecamente ligada a la de experiencia estética, y ambas son anteriores a la psicología y a la neurociencia modernas. De hecho, el concepto de experiencia estética surgió de intereses ajenos a la comprensión científica del cerebro, de la cognición o el comportamiento humanos. Surgió de las transformaciones sociales en la Europa del siglo XVIII que privilegiaron el arte y los ricos, el discurso filosófico sobre la veracidad del juicio y la apropiación de cómo deberían ser estos juicios para catalizar las experiencias y promover la idea del arte por el arte, según la cual el arte no posee o implica valor más allá de sí mismo, pero con el gusto o la sensibilidad estética como indicadores de estatus social. Con el advenimiento de la psicología en el siglo XIX, la experiencia estética se incorporó al discurso psicológico. En 1876, Fechner concibió originalmente el campo de la estética empírica como psicofísica aplicada, con el fin de identificar la manera en que la mente traduce las propiedades de los estímulos en apreciación. Aquí es crucial entender que el concepto de experiencia estética nunca fue concebido para denotar entidades psicológicas sustantivas,
sino que fue el resultado de una muy larga y compleja historia de transformaciones socioculturales e ideológicas en un tiempo y en un espacio particulares, determinados. Sin embargo, estas ideas permeabilizaron y cristalizaron como supuestos tácitos, primero en psicología y después en neurociencia. Y en consecuencia, muchos científicos en estos campos han tratado la experiencia estética como si definiera una clase de experiencias con sentido psicológico y neurobiológico, buscando inútilmente identificar su esencia psicológica y neurobiológica. En otras palabras, el hecho de que la estética empírica se desarrollara como un campo autónomo llevó a creer que su objeto de estudio también lo era. Y en este contexto, en esta concepción de la experiencia estética, la sensibilidad estética se instauró como medida de acuerdo con estándares de valor o de gusto determinados ya sea por la población general o por jueces expertos. Según estas nociones prescriptivas, cuanto más una persona se acerca a la norma dada, mejor es su gusto, mayor es su sensibilidad estética. Y esto tuvo, por supuesto, un propósito político muy claro, que era el de categorizar a las personas según su capacidad para juzgar correctamente la belleza o el mérito artístico de los objetos y así, de esta manera, justificar su papel asignado o impuesto en la sociedad como una forma institucionalizada y racional de mantener el status quo. Sin embargo, afirmar que alguien tiene poca sensibilidad estética, es decir, que no es bueno para discriminar la belleza o que tiene mal gusto, solo tiene sentido si existe de verdad una belleza objetiva o estándares de gusto que los científicos pueden medir de forma significativa y con rigor científico. Pero resulta que estas nociones y las asunciones en que se basan no han resistido el escrutinio empírico. Es más, contradicen una gran cantidad de evidencia científica y de evolución histórica, como comentaba Ignacio. La belleza, el gusto y el valor estético son conceptos que se desarrollaron en el contexto particular del pensamiento occidental del siglo XVIII para referirse al placer que obtenemos en la percepción. Entonces, si no existen la belleza objetiva ni el valor estético, bueno, no hay nada que medir. Y la necesidad de normas de gusto desaparece, ¿no? Bien, si la belleza y el valor estético son de hecho el placer en percibir e interactuar en el mundo, lo que sí tenemos son diferencias en el grado en que las personas encuentran placer en ello. Las nociones prescriptivas que comentaba de la experiencia y el gusto ciertamente no contribuyen en absoluto a resolver cuestiones críticas respecto al placer que obtenemos en percibir e interactuar con el entorno. Por ejemplo, ¿por qué amamos lo que otros odian y viceversa? ¿Cómo es posible que nos guste algo que antes nos disgustaba y al revés? El hecho es que cada individuo aporta una experiencia única a la evaluación de un estímulo. Por tanto, es un error asumir que tendencias generales en una comunidad o en una élite de expertos, en una cultura particular, en un momento determinado, implican uniformidad o informan sobre leyes universales o mecanismos psicológicos más allá de una adherencia a normas. Muy al contrario, enmascaran una muy notable variación en la interacción entre las propiedades de los estímulos, los rasgos individuales y los factores contextuales en cómo valoramos e interactuamos con objetos, situaciones e ideas. De hecho, lo que típicamente se conoce como experiencia estética es ni más ni menos que evaluación hedónica. Una capacidad cognitiva fundamental consistente en asignar valores hedónicos elementales a estímulos, no solo culturales como el arte y la música, sino también comida, sexo, comportamiento social y transacciones económicas. Además, no existe entidad alguna con significado psicológico o neurobiológico que merezca una categoría que separe lo estético de lo no estético. Desde una perspectiva neuropsicológica y biológica, la estética no existe. Lo que sí existe es la experiencia, el resultado del comportamiento motivado. Lo que existe es lo que nosotros llamamos hedonic foraging, el propósito hedónico como mecanismo del comportamiento, según el cual los organismos buscan y monitorean el placer de forma iterativa. Este mecanismo hedónico explica el comportamiento animal en un continuo de complejidad y especies, de procesos alostáticos básicos que compartimos como alimentarnos hasta actividades culturales sofisticadas como la creación y la apreciación artística, y también la inmersión en el pensamiento filosófico o la investigación científica. Este mismo principio de búsqueda y evaluación hedónica genera tanto el comportamiento de un gusano que se orienta en un gradiente de nutrientes como el de cualquiera de nosotras al crear y apreciar en la belleza.
Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ana. Mira, estaba a punto de escribirte para decir que llevas 8 minutos, o sea que perfecto. Has unos segundos por debajo. Muy interesante, muchísimas gracias. No sé si tenemos preguntas. Yo tenía una pregunta que mientras te estaba escuchando, ¿no? Y sobre el hecho de que no hay la estética no existe, ¿no? Sino que la vamos creando a través de nuestras experiencias. Y también estaba pensando en esta evolución que estabas haciendo del tiempo y me preguntaba, el experto actual en música, en arte, ¿no? En varias cosas, tiene una trayectoria de estéticas, por decirlo así, muy variada, ¿no? Eso es algo que habéis estudiado, no sé hasta qué punto esta estética acumulativa, por decirlo así, significa algo, nos está cambiando la forma de ver, de entender. Muchísimo, completamente. Es, de hecho una pregunta excelente, o un comentario excelente porque todo el bagaje que aportamos a la experiencia, parte de este bagaje, o gran parte de este bagaje, es nuestra experiencia previa con estímulos similares. Y en este caso, el componente de experteza, de ser expertos en algo, de haber tenido mucho contacto, mucho conocimiento, mucha reflexión y muchos encuentros con determinados tipos de estímulo, cambia completamente no solo nuestra forma de percibirlos, sino de interactuar con ellos. Y es más, es algo que realmente modifica nuestro cerebro no solo estructuralmente, sino funcionalmente. Es decir, por ejemplo, los músicos, yo soy música, y desarrollamos el cortes auditivo bueno, no quiero entrar en detalles técnicos ahora, pero digamos que el cerebro de los músicos es sustancialmente diferente en varios aspectos al de los no músicos, precisamente porque ha tenido un desarrollo, ha desarrollado una plasticidad, se ha ido modificando a través de la práctica, del encuentro con estos estímulos, para procesarlos más eficientemente. Y al mismo tiempo, por supuesto, esto también afecta a nuestra forma de juzgar estos estímulos. Desde un punto de vista computacional, tenemos unos modelos cognitivos mucho más precisos y mucho más exigentes sobre qué se espera, qué podemos predecir, cuál es lo que podemos considerar como música, como válido, como placentero en un contexto musical. Muchísimas gracias. Súper interesante, ¿eh? Y lo que está claro es que la exposición al arte en toda su diversidad y en todas sus aplicaciones, pues la música, la pintura, ¿no? Pues en el fondo nos mejora, ¿no? Nos hace ganar plasticidad en el cerebro, como decías, cosa que seguro que también nos viene bien para otras cosas. Cambiamos de charla y vamos con Lorena. Lorena Brach, que es biotecnóloga y psicóloga, estudió primero biotecnología y luego ha estado en Estrasburgo, en Basilea, en Friburgo. Hizo el doctorado con una beca de la Caixa en el Centro Nacional de Biotecnología y ahora es profesora en la Universidad Europea. Y con Lorena queríamos dar este salto, ¿no? Ana ya nos estaba hablando de cómo hay esta conexión entre nuestro cerebro y lo que percibimos como bello o estético, ¿vale? Lo hemos hablado hasta ahora en positivo, vamos ahora a dar un pequeño salto y hablar que también a veces pues cosas que le pueden pasar a nuestro cerebro pueden condicionar que no veamos la belleza a lo mejor o que nos veamos de forma diferentes, ¿no? A otras personas. Y Lorena nos hablará un poco de la relación entre el cerebro y los trastornos en la alimentación, que como sabéis están también ligados a una mala percepción, ¿no? De la belleza propia y eso provoca pues, muchas disfunciones. Si os parece, Lorena, te cedo la palabra y te pongo el cronómetro. Adelante. Vale. Pues lo primero, muchas gracias por contar conmigo. Me hace mucha ilusión participar en este día y sí que es verdad que yo voy un poco a cambiar de tercio y en lugar de hablar en positivo, de alguna manera, sí que me gustaría hablar de que también tiene una parte un poco negativa y recuperar algunas de las cosas que han comentado pues, mis compañeros, ¿no? Por ejemplo, Ignacio ha hecho un repaso así muy bueno del arte y de la evolución del arte. Si es en Oriente, si es en Occidente, tenemos un concepto diferente. Entonces, para empezar, belleza
cómo definimos esa belleza y qué implica para nosotros como sociedad. En general, tal y como está definida en el diccionario, se dice que es buscar la perfección en sus formas, algo que complace a la vista, al oído, por extensión, al espíritu. Esto realmente es una definición pues muy amplia, y ya nos decía Ana que no hay algo bueno, algo malo, sino que va a depender realmente de la experiencia que tengamos cada uno y de cómo percibimos esos estímulos. Además, es cierto que precisamente el arte nos dice que es un concepto que está en continua evolución. Sin ir más lejos, los griegos, por ejemplo, denominaban como bello aquello que era armonioso, con una proporción buena, con simetría. Sin embargo, a lo largo de la historia este concepto ha ido variando mucho. Podemos tener algunas otras obras, por ejemplo, Rubens es muy característico por representar al ser humano con movimiento, con abundancia, con carnalidad, ya sin preocuparse de tanta simetría o tanta perfección. Esto lo que nos dice es que precisamente el ideal de belleza que nosotros podemos tener como sociedad es una construcción cultural, y esto es fundamental desde el punto de vista psicológico. ¿Por qué? Porque se trata de algo que va a cambiar muchísimo a lo largo de los años, que va a estar influida tanto por el arte que estábamos mencionando ahora mismo, como también por otros factores como pueden ser, por ejemplo, la religión, la economía, los medios de comunicación y, por ejemplo, la tecnología. La tecnología es algo que actualmente está en nuestro día a día, en el teléfono, en Instagram, en las redes sociales. Se promocionan una serie de ideales de belleza que muchas veces pues, o están alterados por medio de filtros o son el resultado de muchas pruebas, pero que a nosotros nos pueden afectar a nivel subjetivo. Por eso la pregunta que vengo a plantear aquí hoy es: ¿qué pasa cuando aquello que es bello se convierte en una exigencia interna? Cuando no es algo que nos hace disfrutar de un estímulo, como puede ser la música, sino que ya es algo que queremos exigirnos a nosotros mismos. Es entonces cuando la experiencia estética o cultural puede tornar en una valencia un poquito más negativa, porque es norma personal de valía. Es decir, yo solo sirvo para algo si me adapto a el ideal de belleza que existe en ese momento. Históricamente y a nivel de sociedad es cierto que las mujeres han sufrido mucho más este tratar de alcanzar el ideal de belleza conjunto que los hombres, porque muchas veces han tenido que adaptarse a aquello que se consideraba como óptimo o bueno en cada una de las épocas. Esto es lo que al final va a hacer que cada uno de nosotros tengamos algo que se denomina autoconcepto, es decir, cómo somos nosotros mismos, la percepción que tenemos. Esto no solo incluye el aspecto físico, sino que también va a incluir características, habilidades, creencias y valores, es decir, un conjunto de nosotros. Sin embargo, dentro de este autoconcepto existe otro término muy importante, que es el de la imagen corporal. Digamos que este es un subgrupo o una subclasificación que podemos tener dentro del autoconcepto, pero que es especialmente relevante en algunos tipos de patologías, como hemos visto en la presentación, como por ejemplo en los trastornos de conducta alimentaria. Al final, esta imagen corporal no es solamente cómo una persona se mira en el espejo y se ve de una manera objetiva, sino que, y ahí está el punto importante, es también cómo esa persona se percibe, se siente y piensa sobre su propio cuerpo. Aquí sí que estamos reduciendo más ese concepto al propio aspecto físico, pero es importante decir que, como todo, no es algo objetivo, no es algo que nosotros podamos ver de una manera objetiva, sino que va a tener que ser procesado por el cerebro y, por tanto, tendremos una valencia subjetiva asociada a lo que vemos. En este sentido, podemos distinguir tres dimensiones importantes de la imagen corporal. La primera es la perceptual, es decir, con qué precisión se percibe una persona, ya sea en tamaño, forma, cantidad de los componentes del cuerpo, pues el pelo, los brazos, la altura, la anchura, todo aquello que pueda ser un poquito más objetivo, pero que no podemos perder de vista que lo percibimos a través de nuestros propios sentidos, que pueden estar en algunas ocasiones alterados. La dimensión subjetiva, que es las actitudes, sentimientos, cogniciones y valoraciones respecto al cuerpo. Aquí ya estamos formándonos una opinión. Muchas veces esta opinión surge de
esa dimensión perceptual, compararla con el ideal de belleza que nosotros nos hemos planteado, ya sea por el arte, la televisión, los medios de comunicación o las redes sociales. Y aquí ya le damos un valor que puede ser positivo o negativo. Y por último, la dimensión conductual. Aquí vamos a reaccionar ante esa dimensión subjetiva que nosotros tenemos. Hay conductas que pueden provocar la percepción y los sentimientos que pueden ser del todo positivas, pues me acepto y estoy contenta con mi imagen corporal, o en el caso de algunas ocasiones, incluso en patologías concretas, puede ser negativa y puede llevar a un malestar generalizado que puede incluso ser muy perjudicial para la salud de la persona. Desde un punto de vista un poco más neurológico, cuando una persona se mira al espejo, lo que ve pasa a través de una serie de filtros. Mi idea es contarlo de una manera muy sencillita. Al principio, cuando vemos esa imagen, lo que ocurre es que la corteza visual, a través de nuestros sentidos, a través de los ojos, va a ser capaz de procesarla de una manera pues, objetiva, ¿no? ¿Qué es lo que estoy viendo y cuáles son las formas que percibo? En un segundo paso, ese flujo de información va a pasar a la ínsula y al lóbulo parietal. Aquí es donde se compara esa imagen con la percepción interna del cuerpo. Percepción interna del cuerpo quiere decir cómo me siento yo, es decir, la autopercepción. Después toda esta información va a pasar a la corteza prefrontal, que lo que va a hacer es valorarlo cognitivamente. Aquí esto es un proceso integrador, es decir, que va a coger información de muchas áreas diferentes del cerebro, va a recopilarla toda junta y se va a formar una idea de lo que considera un autoconcepto o una imagen personal buena, mala y esas valoraciones. Por último, y fundamental en este sentido, la amígdala y el sistema límbico van a asignar una carga emocional. Es decir, con el análisis que mi corteza prefrontal acaba de hacer, yo voy a tener asociados unos sentimientos muy concretos, que como os decía, pueden ser positivos o pueden ser negativos. De una manera generalizada, en el trastorno de la conducta, lo que ocurre es que puede haber fallos en algunos de estos flujos. Para empezar, puede haber un sesgo visual atencional. Aquí es cuando nos fijamos demasiado en los defectos que estamos teniendo o que creemos tener y los exacerbamos. Puede haber una disociación de la percepción interna, es decir, una distorsión. Esta es la típica imagen que a lo mejor nos hemos encontrado alguna vez, en la cual hay una persona que se está mirando al espejo y lo que está viendo no tiene nada que ver con la realidad. Además, puede haber una autoevaluación muy rígida. Eso es más relacionado con la corteza prefrontal y tiene que ver mucho con el perfeccionismo. Yo me tengo que parecer a mi ideal de una manera muy grande. Y por último, ese malestar emocional que puede provocar ansiedad, vergüenza o miedo. Por supuesto, los trastornos de la conducta son muy variados y sí que me gustaría decir que hay una diferencia muy importante, y es que presentar problemas en esa imagen corporal no significa necesariamente tener un trastorno perceptivo, es decir, verme de una manera que no soy. Y también algo que se suele confundir es que presentar problemas de imagen corporal no tiene por qué significar tener un trastorno de la conducta alimentaria. Al final, todo en psicología es un continuo, no son categorías cerradas, entonces una persona puede tener ciertos problemas sin llegar a ese punto patológico. Simplemente un poco terminar diciendo y reflexionando sobre esos conceptos ideales que a lo mejor la sociedad nos impulsa o nos presiona pues, de una manera consciente o inconsciente, y decir que lo importante es esa evaluación subjetiva que nosotros hacemos, tanto desde un punto de vista subjetivo como neurológico, y que es eso lo que realmente está produciendo una patología o un estado normotípico. Con esto, muchas gracias. Ay, no te oigo. Que no me he dado cuenta que lo Ah, tenía. vale. No, que os iba a decir que te estaba diciendo que como vamos un poquito más de tiempo, te hago una pregunta y si puedes ser Perfecto, sí. breve respondiendo.
No, parto de una pregunta que surgía, que estaba en el chat, pero que no hemos recogido a tiempo, pero que me ha hecho pensar en lo que estabas hablando. La persona en el chat hablaba de si el hecho de que percibamos un paisaje como bonito o como feo tiene que ver de alguna forma con el valor productivo, ¿no? Con el potencial productivo de eso. Y estaba pensando un poco en lo mismo, en un paralelismo entre esto y nuestro cuerpo, ¿no? Y la idea de la productividad antaño, ¿no? Las diosas antiguas y la maternidad, pero ahora el valor productivo es otro y más, seguramente más relacionado con el capitalismo, ¿no? No sé si crees que esto tiene este efecto, ¿no? Si realmente lo que uno ve es esta idea de lo que es, tú le llamabas ideal, pero no sé si es esta idea de que seas alguien productivo en el sentido de que seas útil y que la gente te vea como algo, como una persona que hace matching, ¿no? Con lo que uno se espera en la sociedad. Sí, al final, bueno, yo decidí llamarlo ideal, ¿no? Pero es verdad que como os comentaba al principio, esto siempre va a estar muy influenciado por la cultura, la religión y el contexto. En el momento en el que estás, la sociedad va a considerar como óptimo unos valores u otros, por eso cambia tantísimo pues ese ideal de belleza en la mujer, en el hombre, etcétera. Entonces, por supuesto, creo que está muy influenciado por el contexto y que ahora, pues, igual que antes, como decías, pues la maternidad a lo mejor de cara a la mujer era lo que más se apreciaba, el valor más alto, ahora puede ser la parte más productiva, ¿no? De una sociedad que es más capitalista, en la que ya el hombre y la mujer ambos trabajan y ha cambiado un poco esos valores. Por supuesto, esto va a ir cambiando y no será igual hace unos años, ahora ni en el futuro, porque eso va a ir variando conforme la sociedad avance hacia un lado o hacia el otro. Pues muchísimas gracias, Lorena. Y vamos ya hacia la cuarta charla. Ya veis que esto está siendo un viaje maravilloso, ¿verdad? Que hemos empezado hablando de belleza y meditando y hemos ido, ¿no? hacia la estética, ahora los trastornos mentales. Y acabamos hablando de otro trastorno mental, aunque veréis que acabaremos en positivo, porque nos queremos ir a casa en positivo también. Y nuestro cuarto invitado es Víctor de la Peña. Él es médico y investigador en salud mental. Un largo camino también le ha llevado hasta aquí desde México. Estudió en la UNAM inicialmente, estuvo en King's College en un máster y luego hizo el doctorado aquí con una beca Infinite de la Fundación La Caixa en la Universidad de Barcelona y ahora es investigador en el Instituto de Recerca de San Pau. Víctor nos va a hablar, nos va a llevar a esta pregunta, ¿no? Sobre por qué a veces una persona con depresión es incapaz de percibir la belleza, ¿no? Y cuál es esta relación entre belleza y bienestar. Víctor, adelante, pongo también el crono. Perfecto, muchas gracias, Silvia. Pues sí, yo voy a tratar de contestar esta pregunta. Un poco también voy a ir hilando lo que algunos de los otros ponentes han dicho. Sobre todo quiero conforme lo que les voy a decir, traer lo que dijo Ana, sobre todo. Ahora van a entender por qué lo que dijo Ana es como muy relevante para el mensaje que les quiero dar. Pero sí, la pregunta que queremos contestar es por qué la depresión nos impide disfrutar de lo bello. Y, y vale, pues para hablar de esto, lo primero que tenemos que hacer es, les quiero dar una pequeña introducción de lo que es la depresión, aunque yo creo que la depresión es una enfermedad que todos conocemos bastante bien, es una enfermedad muy común, desgraciadamente cada vez más común. Aquí les dejo en la diapositiva algunos datos como estadísticos un poco alarmantes de la depresión, ¿no? Como que es una enfermedad que la padecen 300 millones de personas, que durante el transcurso de nuestras vidas del 11 al 15% tenemos esta probabilidad de padecerla cada uno de nosotros. Desafortunadamente, y también como en el caso de la presentación de Lorena, las mujeres están mucho más afectadas que los hombres. En España el dato es súper relevante porque es el doble que los hombres. Las bajas laborales también han ido en aumento y además de que es una enfermedad que tiene un riesgo por el tema del suicidio. Aquí les dejo también un mapa con más estadísticas del INE, ¿no? Por comunidad autónoma en las diferentes regiones de España, cómo hay un porcentaje, una prevalencia mayor o menor de la depresión según las diferentes zonas geográficas de España. Y además comentar que, bueno, España tiene una alta prevalencia en comparación con el resto de Europa y esto lo hace un problema importante. Ahora, ya aterrizándonos un poco más en el tema que estamos hablando, en el tema de la belleza,
claro, no podemos hablar muchísimo de la depresión, podría hablar muchísimo tiempo y muchísimas cosas, pero no nos da tiempo en 8 minutos. Pero algún mensaje, lo que les quiero dejar claro es que en la depresión tenemos estos 2 síntomas principales que están viendo en la diapositiva, que los conocemos muy bien, ¿no? El síntoma del ánimo deprimido, de esta tristeza persistente, pues yo creo que es lo que cuando escuchamos el término depresión nos viene a la mente inmediatamente. Pero luego un síntoma muy importante que tal vez no es tan reconocido es la anedonia, que es esta falta de interés o falta del disfrute de casi todas las actividades, incluso lo que antes era placentero. O sea, es un síntoma donde las personas que padecen depresión ya no pueden disfrutar. O sea, se acaba estos son incapaces de disfrutar o de tener placer por las diferentes cosas de la vida. Y esto, bueno, claro, es uno de los síntomas que genera mucho malestar, mucho sufrimiento. ¿Y por qué es esto? ¿No? Porque además es un síntoma importante, porque la anedonia es un factor de riesgo. Cuando se presenta este síntoma como síntoma, esta carencia de sentir placer, es un factor de riesgo. Se ha visto en estudios de investigación que puede llevar a mayor ideación suicida, o sea, mayor suicidalidad, por decirlo de alguna manera, y también mayor tiempo para la recuperación. Cuando se presenta este síntoma, pues hay que tomarlo en cuenta. Ya a nivel de investigación, un poco lo que yo hago en investigación y muchos otros investigadores a nivel mundial, cuando estudiamos el síntoma como tal, lo dividimos en anedonia anticipatoria y consumatoria. Y aquí va a haber muchas diferencias ya a nivel científico, a nivel de estudio, que no quiero entrar mucho en esto, pero quiero hacerles ver que una se trata más como de el problema del querer, ¿no? O sea, cuando quiero algo, y entonces como el dejar de querer algo, y luego el problema en el gustar, que me deje de gustar algo. Ambos problemas muy graves y a tomar en consideración. Nosotros cuando estamos investigando con personas, con personas que padecen depresión, con pacientes, hay un cuestionario interesante en donde les preguntamos, disfruto de, y les vamos poniendo distintas actividades, ¿no? Como disfruto de estar con mis amigos, de leer un libro que me gusta, de tomar un baño caliente, disfruto del aroma de las flores, que seguramente cuando vamos escuchando esto, o si les digo que disfruto de mi comida favorita, o disfruto de un paisaje, o disfruto de ayudar a otros, disfruto de ver a alguien sonreír, o disfruto de mi bebida favorita, todos estos son ítems que usamos en una escala como para medir la anedonia. Y bueno, en principio nosotros diríamos, bueno, claro que disfruto, ¿no? Lo piensas y dices, claro, estas cosas las disfruto y tal, pero es bastante impresionante que la mayoría de nuestros pacientes con los que estudiamos, de las personas que tienen depresión, marcan que casi no disfrutan ninguna de estas actividades o ninguna de estas cosas. O sea, el placer por estas actividades desaparece y esto, claro, es grave. Entonces, aquí lo que quiero hablar es un poco de la relación entre el placer y la belleza, que con la presentación de Ana creo que les quedó muy clara, ¿no? La relación entre la belleza y el placer. Yo no lo podría decir mejor, como este impacto hedónico, ¿no? Que tiene, y justo, pues claro, muchas cosas que nos producen placer son bellas, como por ejemplo las flores, la playa, el mar, el arte, la música. Todas estas cuestiones son bellas porque nos producen placer. Pero ¿qué pasa en la depresión cuando todos estos distintos estímulos nos dejan de producir placer? Pues claro, esto es una situación grave, es una situación que se tiene que tomar en cuenta. Y aunque ahora hay tratamientos, como lo saben la mayoría de ustedes, la psicoterapia, el tratamiento farmacológico. De hecho, hay tratamientos muy nuevos que también estamos investigando. Yo personalmente investigo un tratamiento que es con una sustancia que se llama esketamina, que es una sustancia, bueno, que ha sido aprobada recientemente como que es un antidepresivo de acción rápida para casos de depresión grave. Y ahora hay cosas más novedosas en investigación, no reguladas y no autorizadas, como la sustancia de los hongos alucinógenos, que es la psilocibina. Y bueno, estamos haciendo un esfuerzo muy constante todos por investigar esto. Y ya para finalizar, les quiero dejar este mensaje, ¿no? De este síntoma del que les hablé hoy, de la anedonia, que es un síntoma muy presente en las personas que padecen depresión,
que no olvidemos que tratar la depresión no es solo aliviar el sufrimiento, sino también devolverle a cada persona la oportunidad de vivir con esperanza y disfrutando la belleza. Entonces, de aquí la importancia de esto, la importancia de intercambiar esta anedonia por volver a disfrutar todas estas cosas de las que habíamos estado hablando. Y bueno, ya sin mucho más, esa es la reflexión que yo quería compartir con ustedes. Yo trabajo en el Instituto de Investigación de San Pau, y para cualquier persona que nos esté viendo desde Barcelona, si quisiera participar como control sano para los estudios de investigación relacionados con la depresión, tenemos muchos proyectos en activo en el Hospital de San Pau. Si leen ese código QR pueden entrar, y felices de que participen en este tema tan importante, y espero que esta reflexión les haya ayudado y bueno, nos haga reflexionar a todos un poco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Qué bonita manera de acabar, ¿no? Pensando en este bienestar, en la capacidad de la belleza. Y tengo una pregunta, y cerramos, a no ser que alguien más venga con otra pregunta rápida, que me preguntaba si uno puede un poquito aprender a disfrutar, ¿no? Ya entiendo que cuando uno está en una depresión profunda estamos hablando de otro tema, pero cuando más en terapias de prevención, ¿no? Como uno a veces en temas de comunicación, por ejemplo, puedes practicar la sonrisa y el relajarte poniéndote un bolígrafo en la boca porque eso mueve tus músculos, o posiciones de seguridad que te conectan con tus neuronas. Me preguntaba si de alguna forma en personas que a lo mejor tienen tendencias, ¿no? Una tendencia más hacia la depresión, etcétera, si en momentos en los que no están sumidos en una depresión profunda, el practicar, ¿no? Una percepción más, no sé, más abierta y más consciente de la belleza puede ayudar a ganar cierta resiliencia desde el desconocimiento. No, totalmente, definitivo. O sea, es una pregunta muy importante y por supuesto que sí. O sea, yo creo que tanto a las personas que ya tienen un diagnóstico y que padecen depresión, pero a todo el resto de personas, ¿no? Así todos tenemos como decías tú, un mayor o menor grado de predisposición a caer en una depresión o no caer en una depresión. Hay personas que nunca en su vida se van a deprimir, hay otros que sí, desafortunadamente. Pero yo creo que ahora, con la investigación, con la psicología, con la salud mental, hemos adquirido una serie de herramientas, muchísimas herramientas como para mejorar esto, desde el nivel de la prevención hasta el nivel del tratamiento. Y yo creo que aquí la psicoterapia y sus diferentes vertientes, o sea, todas las diferentes vertientes que actualmente tiene la psicoterapia, quiero comentar en especial, y a colación con nuestras charlas anteriores, no sé, la musicoterapia, el arteterapia, o sea, todo esto son herramientas que nosotros tenemos, o sea, diferentes tipos de terapia que podemos ir tomando cada uno de nosotros como para justo eso, ¿no? Como para que no perder el impacto hedónico, como decía Ana, de las cosas que nos resultan placenteras, y como para, a pesar de que la vida sí es muy dura y todos tenemos momentos y golpes durante nuestra vida, pues tratar de recuperar este placer y tratar de estar bien y buscar el bienestar. Y yo creo que ahora mismo tenemos la dicha de tener un montón de herramientas que tanto a personas con una enfermedad o personas sin una enfermedad podemos utilizar para estar mejor, ¿no? Y apreciar lo bello, finalmente. Pues muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Ana, Ignacio. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado esta tarde con nosotros. Estaréis de acuerdo que, bueno, yo siempre que estoy en un acto de becarios de Fundación La Caixa me siento afortunada. Muchísimas gracias por compartir con nosotros vuestro conocimiento y vuestra experiencia. Esperamos veros a todos en el próximo Becarios Knowledge Day. Y como sabéis, desde Fundación La Caixa y desde la Asociación de Becarios, se van programando actividades porque este compartir conocimiento y experiencia entre los becarios, compartir experiencias, es algo enriquecedor para todos y algo que nos gusta que comentar y que disfrutéis. Y así que lo dejamos aquí y hasta la próxima. Muchas gracias a todos.